Buenos días, hermanos. Espero que el día de hoy te puedas acomodar. El día de hoy vamos a tener algo muy especial. Espero traer un poquito de hambre espiritual en tu vida y también un poquito de hambre en lo físico. Quiero hacerte la pregunta, ¿has escuchado de cosas en la vida que te han impactado? Por ejemplo, un mundial, ¿verdad? Dices tú, no, hombre, yo no esperaba que ese equipo ganara. Cosas que han pasado en el mundo, sin duda, el coronavirus el día de hoy es una enfermedad, ¿verdad? Un virus que ha afectado a todo el mundo y ha impactado. Pero tú has escuchado en algún momento de la vida una iglesia de impacto. ¿No te gustaría poder saber cómo llegar a ser una iglesia de impacto? Pues existe en la Biblia una iglesia, varias iglesias, pero esta iglesia me encanta porque a pesar de haber estado en momentos difíciles, momentos complicados, de tribulación, de gran tribulación que vamos a escuchar, llegaron a ser una iglesia de impacto. Así que el día de hoy vamos a darte un poquito de hambre espiritual y también un poquito de hambre en lo físico. Así que esté muy listo. Vamos a ir al pasaje, vamos a ir al versículo 1, capítulo 1 de Primera a Tesalonicenses. Dice ahí versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, en este versículo, que no es el que vamos a estudiar, aparecen tres cosas de las cuales sí vamos a estudiar y aparece, dice ahí, acordándonos, o sea, sin cesar delante del Señor y Padre, delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Primera cosa que vamos a ver, ve cómo es su obra de vuestra fe. Luego, del trabajo de vuestro amor. Tercera cosa, la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda son tres cosas importantes, pero voy a seguir adelante. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Quiero decirte, amigo, que tú estás escuchando este mensaje. La decisión de acercarte a Dios, sin duda Dios dice que Él vino primero, pero es tu decisión el poder acercarte a Dios. Y esta iglesia tomó una elección, una decisión por Dios completa. Versículo 5, pues nuestro evangelio, algo notable en esta iglesia, dice en Pablo, perdón, también el hecho de que ya no dice el evangelio, dice pues nuestro evangelio, o sea, ya no está predicando un evangelio, él está predicando y lo está adoptando como nuestro evangelio. No llegó a vosotros solamente, vosotros, perdón, en palabras solamente, sino también en poder. Así es como debe de llegar la palabra de Dios. Debe de llegar no solamente, ¿verdad? Físicamente, sino en poder, en el Espíritu Santo. Y dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo tenía no solamente poder en sus palabras, sino el poder del Espíritu Santo y también venía con certidumbre lo que decía y aparte de eso entregó su amor. Ahora, ese es el pasaje que vamos a estudiar. Y vosotros vinisteis a ser imitadores, perdón, de nosotros y del Señor. Oh, qué padre. ¿Cómo? ¿Cómo fuiste imitador de Dios y de Pablo? Bueno, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9.
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de la ira venidera. Este pasaje es algo increíble. Pablo está diciendo, mira, ellos así fue como pasó, así es como están en este momento, o sea, no ha cambiado una milésima en esta iglesia. Ellos siguen igual, es más mejor, porque va creciendo su amor, va creciendo su fe. Entonces dice, wow, ahora, ¿cómo es que ellos imitaron a Pablo? El versículo 6 dice que ellos recibieron, pero ¿cómo lo recibieron? Dice versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La primera cosa que veo aquí es que ellos dice que los recibieron. Pero ¿por qué los recibieron? Dice ahí versículo 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Ellos recibieron a Pablo, vinieron a ser imitadores y lo recibieron, pero ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. En este tiempo de pandemia, en este momento tan difícil, ¿estás tú recibiendo la palabra de Dios? Primero dice que estaban en medio de gran tribulación y luego dice que la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Sin duda, la palabra de Dios no se puede recibir nada más así nomás. Tiene que estar Dios adentro de ti, o sea, el Espíritu Santo. Vemos ahí en el capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, estamos hablando de lo mismo, la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad. ¿Ok? ¿Cómo es en verdad? La palabra de Dios. O sea, ellos recibieron la palabra no como palabra de Pablo, no como palabra de Silvano, Timoteo. Ellos recibieron la palabra como es en verdad, dice la palabra de Dios. Y luego dice algo más, la cual actúa en nosotros, y luego dice algo más, los creyentes. La palabra de Dios no puede tener efecto con alguien que no cree. Si una persona indocto, un inconstante, un incrédulo va a la Biblia y quiere encontrar errores, dice la palabra de Dios que es como un espejo y Dios te va a dar muchos errores y te va a encontrar. No existen errores en la Biblia, pero según como tú vayas a la Biblia, así es como Dios te regresa, porque es un espejo. Así lo dice Santiago. Pero la iglesia, a los tesalonicenses, ellos recibieron la palabra como es en verdad la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la Biblia, en este tiempo del reto y el día de hoy debemos de haber cumplido con el libro de Juan. Y ya terminamos los evangelios. Bendito sea el Señor. Wow, gracias. Este reto estuvo con ganas. ¿Cómo la recibiste? ¿Como la palabra de Dios que es en verdad? Veía lo que estaba pasando en el WhatsApp y veo lo que está pasando en el Facebook. Algunos de ustedes que están compartiendo los versículos y yo digo, wow, de verdad que ellos están creyendo la palabra de Dios y lo están tomando no como palabra de una persona, de una iglesia, lo están tomando como es en verdad la palabra de Dios. Ahora, quiero tomar un ejemplo aquí. Aquí tenemos harina de maíz. ¿Sí? Harina de maíz. Esto es simplemente harina. Es exactamente como nosotros. Ahora, vamos a ir al versículo 2. Ellos recibieron la palabra. Primera cosa, entonces ellos recibieron la palabra. La palabra es agua, dice la palabra de Dios ahí en Efesios 5. Dice que es como la palabra. Juan capítulo 14 también. Ahí está un poquito de agua. Híjole, se me cayó aquí, ya hice un chorrero aquí. Entonces,
voy a dejarla un poquitín porque vamos a ir a al siguiente punto. Entonces, la primera cosa es que recibieron la palabra como, como de parte de Dios, como es en verdad la palabra de Dios. La segunda cosa es que ellos se convirtieron. ¿Por qué digo esto? En el mismo versículo, versículo 9, dice así, porque ellos mismos, ¿qué dice? Cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿qué? De los ídolos a Dios. O sea, la palabra de Dios debe de tener un efecto en ti, debe de convertirte. Eso es lo que dice. Aquí es como lo que decimos nosotros en la iglesia, se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección del pecado hacia Dios. Es como este ejemplo, un hombre, ¿verdad? Tenía dos hijos. Y entonces dice ahí en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 30, dice que le dijo al mayor, oye hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y él dijo, no, no puedo, no, no, simplemente dijo que no. Y entonces va con el otro y le dice, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y dijo que sí y no fue. Pero luego el versículo siguiente, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué dice? Fue. La palabra arrepentimiento es un cambio de decir, no quiero ir a trabajar a la viña, pero luego hay un cambio. Dice, bueno, está bueno, voy a ir. Imagino que le pensó un poquito, le trajo una convicción, ¿verdad? Decir, híjole, creo que debo de hacerlo. Hace muchos años, cuando yo vivía en la casa de mi padre, pasó un incidente, como todo joven, pero me acuerdo mucho de esto. La verdad, le agradezco a mi padre su amor para esta persona siempre. Y él tenía una camioneta que le encantaba siempre, obviamente, pues mantenerla limpia, pero nosotros cargábamos marranos. Entonces, haz de cuenta que esa camioneta no solamente traía llantas, tenía fierros, tenía algo extra, o sea, popó de marrano. Entonces, teníamos siempre un lugar donde tirábamos ahí algo grande, no una coladera chica, algo grande, especial para eso. Y entonces ahí se tiraba y teníamos que lavarla con FAD y cloro porque tenía que oler a limpio. Entonces mi padre me dijo, hijo, quiero que vayas a lavar la camioneta. Lo recuerdo, me arrepiento, me siento mal porque de esa ocasión yo le dije, papá, o sea, como que dije, no, o sea, hice mi cara, ya sabes, como muchos jóvenes, ¿verdad? Oye, ¿le puedes lavar los trastes? Algunos, ¿verdad? Nomás se le cambia la cara, como que algo pasa aquí, se puede acá, y entonces, yo hice esa cara y mi padre me dijo, no, no te preocupes. Y yo dije, ay, híjole, me siento mal porque dijo, papá, no, está bien. Entonces, él se fue y yo le dije, no, yo lo voy a hacer. Y dijo, no, si tú vas a hacer algo, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer de corazón. No, papá, yo lo hago. Y ahí estaba él lavando y yo estaba ahí, digo, no, papá, que te traigo. Y la verdad, jamás le volví a decir a mi papá no, o hacer una cara, jamás. ¿Por qué? Porque sabía que él iba a decir, ah, está bueno, no lo quieres hacer, no lo hagas. Mira, Dios jamás te forza a hacer algo. Y eso es el punto de que muchos de la gente que llega a la iglesia dice, es que este me gusta tu iglesia, pero ¿qué tengo que cambiar? Mira, la verdad es que Dios es el que hace el cambio. Y los tesalonicenses estaban, ¿verdad?, bien arraigados a la idolatría, que cuando ellos recibieron la palabra, no la recibieron como de hombre, la recibieron como es en verdad la palabra de Dios. Y entonces ellos, dice la palabra, que se convirtieron, o sea, se arrepintieron. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí Pablo menciona que la idolatría es como todos estos pecados. O sea, voy a decirlo así.
Si hay un pecado que Dios odia, que de verdad eso es lo que más odia de cualquier ser humano, de los mismos judíos, del mismo creyente, es la idolatría. Llámale un ídolo físico, ¿verdad? De barro, de una pintura, llámale lo que tú quieras. Pero Pablo añade aquí la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y luego dice coma, dice que es idolatría. Todos estos pecados los menciona como es idolatría. Lo vuelve a reafirmar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es, ¿qué? Idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que si tú estás fornicando, si estás de avaro, si tu vida está llena de pecado, tú eres un idólatra porque no has puesto a Dios en primer lugar. ¿Y cómo hago ese cambio? Bueno, primero tienes que tomar la palabra como es en verdad la palabra de Dios. Entonces, ya aquí tengo la masa ahora, ¿verdad? Ya la tengo hecha, ya hice el efecto del cambio y ya se convirtió, ya no es polvo, ¿verdad? Ahora estamos hablando de que esto es una masa. Pareciera que no es, que es lo mismo. Obviamente ya hay agua aquí. Entonces nosotros cuando tomamos la palabra de Dios, debe de haber un efecto, o sea, se llama arrepentimiento, o sea, debe haber una conversión. Y esto es lo que hicieron esta iglesia. Vamos a ir al siguiente punto. Quiero que vayas a cómo es que sirvieron. El tercer punto, dice versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y luego dice, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, los tesalonicenses no solamente estaban leyendo la Biblia y decían, oye, qué padre, mira qué bonito, sino que tenía un efecto de convertirse de lo que estaban mal, pero ahora estaban listos para servir a quién. Fíjate lo que dice, al Dios vivo y verdadero. Quiero preguntarte, hermano, creyente en la fe, que tú tienes ya tiempo en Dios, que ya tienes tiempo conociendo a Dios, cuando tú estás sirviendo, por ejemplo, a tu esposo, a tu esposa, a veces nos damos el lujo como hijos, como acabo de yo de mencionar, de decirle si quiero o no quiero servirle. ¿Estamos de acuerdo? Alguna vez, me imagino, como esposo, tu esposa te pide algo, no sé, cambiar un foco o algo sencillo, sacar la basura o algo, y de repente dices, es que la verdad es que no quiero hacerlo. O la esposa, ¿verdad? Al esposo, el hombre le dice, oye, hazme algo de cenar. No sé, cómete una fruta o no sé qué, ¿verdad? Come cereal. No tienes ganas de servir. Ahora, si llegara a tu casa Cristo Jesús y tocara a tu casa y tú le abrieras y sabes que es el Señor Jesucristo, tu Salvador, el mismo Dios vivo y verdadero, ¿tú le servirías? He hecho esa pregunta varias veces a mis hermanas y te prometo, siempre me dicen lo mismo. Si llegara el Señor Jesucristo a mi casa, no, hombre, lo trataría como rey y le diría qué quiere, ¿verdad? Yo sé que a algunas les encanta hacer espagueti, otros les gusta hacer el pescado, muchas les gusta hacer, o sea, lo que pudieras tú, pudieras ponerlo a su servicio. Bueno, pues cuando se trata de servir, debemos de hacerlo como Dios nos ha enseñado. Fíjate lo que dice ahí en Mateo capítulo 20, 25. Jesús llama a sus discípulos, dice llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande con Dios? Bueno, tendrás que aprender a servir, porque el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre. O sea, el mismo Dios se hizo hombre, el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir. Y luego dice, para dar su vida en rescate por muchos. O sea, cuando Cristo Jesús vino a este mundo, Él no vino para que lo sirvieran. Él vino para servir. Y luego dice, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes qué es el problema de servir? El servir no es otra cosa más que falta de amor. Cuando una iglesia tiene amor, está dispuesta a servir. Pongo el ejemplo. Cuando un hombre, ¿verdad?, ama a su esposa, está dispuesta a servirle. Cuando no hay esa disposición de que no me está sirviendo, ¿verdad?, voluntariamente, entonces es porque no hay amor. Y a lo mejor tú tienes un problema con tu esposa y no has arreglado ese problema. Y tu esposa le cuesta servirte porque dice, no me lo merece, o sea, no merece lo que yo estoy haciendo, ¿sí o no? Igual los hijos, ¿verdad? Los hijos cuando su papá siempre los maltrata y él le pide algo y el hijo como que batalla. Y tú dices, no, hombre, yo a mis hijos siempre les doy todo. Bueno, quizás le hace falta un poquito de pasar tiempo, porque yo me he dado cuenta que entre más paso tiempo con mis hijos, más rápido me obedecen. Pero cuando yo no paso tiempo con ellos, es más difícil que ellos me obedezcan. Tu tiempo con Dios, tu tiempo, tu relación con Dios en lo personal, te hace ver el amor de Dios que tiene Dios para ti, y Dios quiere que tú compartas ese mismo amor para con los otros. Como exactamente lo decía en el versículo 3, dice, acordaos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Y luego dice, del trabajo de vuestro amor. O sea, amar es un trabajo, servir es un trabajo, o sea, es poner a Él en un lugar especial. Lucas capítulo 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y luego hace la referencia, y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante del Dios es abominación. O sea, en pocas palabras, hay gente que nunca va a amar a Dios. O sea, nunca va a servir a Dios. ¿Por qué te cuesta servir a Dios? Te voy a decir, porque tú amas a algo más. Y para poderlo poner en mejor escala, en Filipenses, el capítulo 2, este pasaje no lo tenía, pero te lo voy a poner, a ver si me pueden ayudar los de la cámara. Filipenses, el capítulo 2, y quiero que veas este versículo, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él es Dios, pero no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, no se aferró, se despojó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál es el problema para tú servir? ¿Cuál es el problema? Es humildad, es humillarte, es despojarte. Cuando hablamos de servir a Dios, es decir a Dios, Dios, me humillo a ti. ¿Sabes por qué debemos de amarnos? ¿Por qué debemos de servirnos los unos a los otros? Porque es la muestra de que en realidad Dios está haciendo algo en tu corazón. Cuando alguien no está dispuesto a servir a Dios, cuán fácil o tan complicada sea la cosa que se te pida, y tú dices, ¿sabes qué? Déjame checo, déjame veo. No, claro, por supuesto, lo que se requiera. Me encanta varios de mis diáconos
¿verdad? Cuando les pido algo, dijo, pastor, lo que usted me diga, voy a hacerlo. Hemos estado haciendo varias cosas pendientes ahí y ellos, algunos de veras, híjole, me sorprende. Todos son especiales, mis diáconos, de verdad, los amo, los quiero un chorro. Y hay unos que es más voluntad, más rápido. Hay otros que lo que yo les digo lo hacen. Sí, están en ese proceso, ¿verdad? Ya no han tenido ese autoarranque todavía, pero de que sirven, ellos sirven. Y gracias, si no fuera por ellos, la iglesia no sería la misma. Lo agradezco de antemano, les digo, Iglesia Bautista de Acapulco tienen unos buenos diáconos. Gracias, porque sin duda ustedes son ejemplo, así como ustedes lo ven en mi persona. Y ustedes que han llegado aquí a la iglesia, ustedes saben que hemos tenido varios eventos, pozole, tacos, tamales, eventos muy fuertes que hemos tenido aquí en la iglesia. Casi nunca me vas a ver sentado, al menos que tenga invitados de otra iglesia hablando de pastores, entonces yo me siento con ellos. Pero si no, entonces tú me vas a ver saludando a la gente y tratando de servir a ellos. Y la iglesia lo ha visto en mi persona, o sea, no les tengo que platicar porque ellos lo ven. Yo por eso les digo, hermanos, imítame a mí. Cuando se trata de servir, imítame. ¿Por qué? Porque estoy, ¿verdad? Me pongo y pongo a ellos en un lugar especial. Son en mis invitados, son tus invitados. Bueno, hablemos en cuanto a esta ilustración. Entonces, ya, ya no tenemos masa, ya no tenemos la harina. Ahora tengo unas tortillas. Entonces, es esta tortilla, ¿verdad? Se tuvo que aplanar, esta harina se tuvo que aplastar y luego pasar por un comalito como ese, ¿verdad? Que están viendo. Y entonces le dimos forma con una servilleta y ahora tenemos dos ricas picaditas, ¿verdad? Todavía no tenemos ya las picaditas, pero aquí tenemos unos ingredientes. Ya me la estoy saboreando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la prueba de que realmente eres una iglesia de impacto es que te estás dejando moldear por Dios. ¿Para qué? Para servir. Entonces tú y yo estamos aquí para servir a Dios. Ese es el plan de Dios. Vamos al último y es cómo es que ellos esperaron. Versículo 10. Dice, se convirtieron, ¿verdad? Sirvieron al Dios vivo y verdadero. Versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, la iglesia de los tesalonicenses estaban no solamente tomando la palabra de Dios, que es en verdad la palabra de Dios, luego la tomaron, se convirtieron de los ídolos a Dios y luego dice la palabra de Dios que no solamente eso, sino que también ellos sirvieron por amor y luego esperaron de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Una iglesia de impacto también está esperando, tiene una esperanza verdadera. Versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, wow, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Una verdad es que un verdadero creyente, una iglesia de impacto, es un creyente, una iglesia que está con una mira en los cielos. No está en la mira aquí en la tierra. Mira, nos hemos dado cuenta que este mundo es pasajero. ¿Y cómo te digo esto? Bueno, pues por las tantas muertes que hemos visto. Y te digo algo que va a pasar. Un día esta persona también va a morir. Y cada uno de ustedes que me están viendo. Pero nuestra mira en la tierra es estar acumulando cosas
o hacer que heredar cosas a nuestros hijos, pero Pablo dice, pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Hay una frase que muchas veces decimos, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Gente que acumula tantas cosas y luego pues se apolilla, ¿verdad? O se lo roban y tú dices, chihuahua, ¿qué onda? Pero Pablo, digo, aquí Mateo escribe que no debemos de hacer tesoros en la tierra. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí en Acapulco, una de las cosas que tenemos es que eh, los fierros se ponen se corroen. Entonces, tienes que lavarlo. Cuando llueve, tienes que lavarlo con agua de la llave, porque si no, empieza a oxidarse. La polilla, igualmente. Aquí hay una polilla, ¿verdad? Que tenemos unos palos ahí como de sombrita, y vemos que la polilla ya llegó, y tú dices, ah, qué feo. O hemos escuchado, o hemos sido víctimas de un asalto o de algo que lo teníamos y ya ahora ya no sabemos ni quién lo tiene porque nos lo robaron. Aquí todo es incierto, pero dice, pon la mirada ya, porque donde esté vuestro tesoro, dice, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás tu corazón? Tú dices, no, pues mi corazón está con Dios. Bueno, entonces donde está tu corazón, ahí está tu dinero, ahí está tu tesoro. Si realmente tu tesoro está aquí, ahí se va a ver tu inversión. Si tu tesoro, ¿verdad?, está en el cielo, entonces es que tu corazón está allá. Es como alguien que dice que ama, ¿verdad?, y realmente no quiere invertir nada. Conozco a jóvenes que no se quieren casar, ¿verdad? Porque ellos encontraron que pueden tener dinero, pero dicen, no me quiero casar porque no quiero mantener a alguien, no quiero compartir mi dinero, no quiero compartir mi libertad. Está bien, es tu decisión. Cuando estés viejo vas a querer a alguien a tu lado. Y qué mejor los momentos más bonitos de tu vida poder compartirlo con alguien. Cada vez que pregunto con mi esposa, híjole, siempre llegamos, nos casamos un poco temprano. Para mí en lo personal, yo digo que no. Para mí en lo personal, siempre he dicho, fue un momento especial porque tengo tantos recuerdos donde tenía más fuerza que ahora, donde aunque no tenía mucho dinero o poco, lo disfrutamos y lo hemos disfrutado, pero nuestra mayor inversión ha sido con Dios. Quiero terminar con este pasaje en Timoteo. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, perdón, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Mira, hermano, tú puedes tomar este consejo como de un hombre o puedes tomar un consejo como la palabra de Dios. Poner tu esperanza, así como esta iglesia, la tenían en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en su segunda venida. Un día Dios nos llevará de este mundo. Mira, cuando una persona tiene los ojos en este mundo, es notable en los momentos de prueba. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos el caso de Jesús con Pedro. Jesús empieza a hablar con sus discípulos y les dice, miren chicos, para que sepan, los fariseos, los judíos me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro, empieza a decirle que estas cosas no te acontezcan, ¿verdad? O sea, ten compasión de ti mismo. Y luego Jesús voltea ahí en el libro
de Mateo 16, 22, dice, volviéndose a Pedro, dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y luego dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo quiero preguntarte, ¿estás poniendo tu mira en las cosas de Dios? ¿Estás poniendo tu mira en la tierra? ¿Y estás teniendo una autocompasión constantemente? Quiero que veas esta foto. ¿Qué tan rico se ve? Cuando ves esta foto, ¿a poco no se te hace agua a la boca? Como que dices tú, ¡ay, qué rico! Bueno, déjame recordarte el mensaje nuevamente. ¿Recuerdas? Tenemos aquí harina. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, ¿verdad? Como el agua, dice que hay una conversión, ¿verdad? Entonces, aquí está, viene esta conversión. La recibieron como es, en verdad, la palabra de Dios. Entonces se convirtieron de los ídolos a Dios. Entonces hay una conversión, como mencionaba. Después de eso, pasaron por fuego, esta la aplastaron e hicimos una rica, ¿verdad? Picadita ya, pero todavía le falta algo. Luego tienen una esperanza. ¿Por qué? Porque te están sirviendo los unos a los otros, ¿verdad? Están sirviendo con amor, es algo bien bonito, porque se están despojando a sí mismos humildemente y están sirviendo por amor. Así como Dios nos ha enseñado, el que quiera ser mayor, será vuestro siervo. Luego tienen una esperanza en Dios en los cielos. Ahora, yo quiero preguntarte, cuando tú ves algo como esto, y voy a tener aquí un poquito de, ay, esos son frijolitos con híjole, nomás de estar oliendo, ya me está dando un chorro de hambre. Ay, ya quiero que terminemos. Y le pongo aquí sus ricos frijolitos con un chorro de chorizo. Ay, qué rico. Y luego su riquísima salsita. Ay, Dios, qué rico. Perdónenme, pero discúlpenme, pero esta vez, jole. Y luego, quesito del de la camioneta. Ustedes saben los de Acapulco de cuál es. Ay, qué rico, mira. Ay, papá. Ay, mira, mira, con quesito, bien sabroso. Voy a poner un poquito porque esta va a ser la mía. Alan y Hugo que hagan la propia, ¿verdad? No sé tú, pero si estás ahí conmigo, ¿verdad? Y estás escuchando lo que te estoy diciendo, ¿a poco no se te antoja esta picadita? Así como que ya te dio ganas, ¿verdad que sí? Bueno, haz de cuenta, la iglesia de los tesalonicenses, ellos estaban esperando lo eterno, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra, tú y yo sabemos que tarde que temprano pasaremos de este mundo. Quiero preguntarte, ¿estás leyendo la Biblia? A lo mejor empezaste a leer la Biblia, empezaste con el reto, pero de repente como que flojeaste, como que algo te llamó la atención y como que te empezó a costar. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios no la estás tomando como deberías. Por eso la iglesia, ¿verdad? Como vemos aquí de los tesalonicenses, ellos la tomaron como es en verdad, la palabra de Dios. Entonces, cuando tú ves la palabra o la Biblia como la palabra de Dios, te vas a interesar. Así es como debes de hacerlo. Y luego Dios hace esa conversión en tu vida porque pues estás viendo que es la palabra de Dios. Y entonces hay un arrepentimiento. Y luego, como tú ves a Cristo Jesús siendo el siervo de siervo y ahora es el Señor de señores, tú dices, ¿sabes qué? Por amor a Dios lo voy a hacer. Entonces empiezas a servir y no te cuesta, no te cuesta porque dices tú, si Él lo hizo, si Dios lo hizo, yo también puedo hacerlo.
Pero luego, terminando con esta frase, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. O sea, estamos esperando nuestra propia resurrección. Dice, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo no sé tú, pero yo tengo una esperanza. Y cuando están los momentos difíciles, tengo que recordarme a mí mismo una esperanza viva, verdadera. O sea, no estamos hablando de un Jesús muerto, estamos hablando de un Jesús vivo, eterno, en los cielos. Y Él quiere que tú tengas esa misma esperanza. Y recuerdan, hemos estado en el reto de la lectura. Hemos estado leyendo el libro de Mateo, Marcos, Lucas. Esta semana terminamos leyendo el libro de Juan. ¿Y qué vamos a seguir haciendo, pastor? Yo digo, tenemos que seguir leyendo. Y esta semana vamos a leer 28 capítulos, es el libro de Hechos. Vamos a seguir leyendo. Recuerda, Dios de alguna manera te va a llegar ese momento donde tú empiezas a ver cambios en tu vida. Y creo, y por favor comparte si realmente te ha ayudado el estar leyendo la Biblia. Yo creo que sí. Así como a los tesalonicenses que vinieron, tomaron la palabra como de parte de Dios, se convirtieron, o sea, hubo un cambio, un arrepentimiento. La semana pasada estuvimos hablando de memorizar un versículo y estuvimos memorizando Salmos 91, versículo 1, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora vamos a memorizar este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, esta semana ese será el pasaje, que significa que estamos leyendo la palabra, la estamos memorizando y yo quiero ir un poquito más. Quisiera que tú esa semana pudieras servir a Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, es que no podemos contactarnos, no podemos servir de manera personal. Bueno, quiero que tú le hables a dos hermanos en la iglesia. Busca a dos hermanos, simplemente háblales, pregúntales cómo están. Eso es algo tremendo. Eso es interesarse por otro. Entonces, este es el reto. Llama a dos hermanos esta semana y dile, oye hermano, ¿cómo estás? Por favor, dime si hay algo que te pueda servir, orar. Sin duda será algo muy especial que podemos experimentar, porque recuerda, amar es despojarte a ti mismo, es humillarte a ti mismo, dejar de estar pensando en ti y poder pensar en otra persona. Entonces, hazme ese favor, hazle un favor a Dios y sirve a Dios. Quiero invitarte a orar y cerrar este momento con una oración. Bendito Dios, te damos las gracias por lo bueno que eres, gracias por tu palabra, ¿verdad, Señor? Son un ejemplo esta iglesia de los tesalonicenses y permite, Dios, el día de hoy que podamos llegar a ser una iglesia de impacto, una iglesia, Dios, que sigue, imita lo que tú hiciste aquí, Señor. Primero tomando tu palabra como es en verdad la palabra tuya, la palabra de Dios. Y luego convirtiéndonos, Dios, arrepintiéndonos, cambiando, Dios, nuestro corazón. Luego humillándonos a nosotros mismos, sirviendo por amor. Teniendo esa esperanza en los cielos, esa mira, Dios. Yo pido en este momento por decisiones. Así como estamos con cabeza inclinada, ojo cerrado. Mira, en cada época de la iglesia, en cada momento que estamos leyendo la Biblia, desde el libro de Génesis, siempre ha habido momentos difíciles en la historia. Momentos de prueba, momentos de tribulación. Pero en cada momento, ¿verdad? Ha habido un remanente fiel, un remanente que está tomando la palabra, no está dejando de estar en comunión con Dios. Y luego no solamente eso, sino está dejando que Dios moldee su vida al punto de servir por amor. ¿Por qué?
porque tiene la mirada en las cosas de los cielos, tiene la mirada en lo eterno. Quiero preguntarte, ¿puedes terminar tu reto? Está bien, yo dijeron los evangelios, puedes terminarlo, pero yo quiero preguntarte, ¿estás tomando la palabra de Dios como lo que es en verdad la palabra de Dios? Yo no la dejaría, yo seguiría leyendo. Y ahora, esta semana vamos con el libro de Hechos. Vamos a seguir leyendo, anímate. Y ustedes que están llegando y estás escuchando esto del reto, te invitamos a empezar tu tiempo de lectura con Dios en los evangelios. Y luego estamos memorizando, ya llevamos 2 versículos. Ahora van a ser 3 porque esta vez son 2 versículos. Donde la palabra de Dios, como veíamos la semana pasada, está guardada en nuestro corazón, que en los momentos difíciles lo vamos a tener en la mente. Y de verdad se requiere servir. No puedes tú solamente estar escuchando la Biblia, escuchando sin haber un cambio y sin servir a Dios. Entonces, esta semana puedes hacerlo el día de hoy. ¿Qué te parece? A lo mejor el día de hoy, sabes que a lo mejor no tengo tiempo, hazlo mañana. Pero no puedes llegar el próximo domingo sin haber hecho este tiempo de servicio. Hablar a 2 hermanos. No solamente el dile cómo están, interésate por ellos. Será un momento de mucho movimiento, ¿verdad? Será algo muy especial. Ahora, tenemos un momento muy especial esta semana, se llama Cima, con Z. ¿Por qué? Porque va a ser a través de Zoom. Sé que algunos de ustedes dicen esto de estar sentado y escuchando a alguien, no es lo mío, me distraigo. Hermano, pon tu mirada, ¿dónde? En los cielos. Cada mensaje, cada predicador que va a estar en la noche y el día sábado teniendo talleres, será bien padre, bien especial. Te va a hacer pensar en Dios, te va a hacer mover a servir a Dios, porque hay talleres que te van a hacer mover en ese lado. Así que yo te invito a que no te pierdas este Cima, viernes, sábado y domingo de la próxima semana. Si alguien de ustedes desea inscribirse, vamos a dejar en este momento, si tú deseas, algunos datos. Tendremos que darte por inbox para que podamos saber más de ti y poder mostrarte, ¿verdad?, cómo poder inscribirte a Cima. Gracias por estar aquí. Quiero terminar por orar. Bendito Dios, gracias por este mensaje. De verdad, Señor, creo que ser una iglesia de impacto no es fácil. Una persona de impacto no es fácil, porque nadie puede. Pero tú, Dios, tú puedes hacer la obra en nosotros para poder llegar a ser cristianos de impacto, una iglesia de impacto. Personas, Dios, que están recibiendo tu palabra como es en verdad tu palabra, Dios. Y luego haciendo ese efecto de cambio, convirtiéndonos, arrepintiéndonos, Dios. Y luego poniéndole en práctica, sirviendo, no como en algún momento los corintios, ¿verdad?, que decía el apóstol Pablo, que eran personas cabezones, ¿verdad?, que solamente estaban acumulando información, sino que tenían la práctica y luego teniendo una esperanza verdadera en los cielos. Ayúdanos a poner nuestros ojos, nuestras inversiones, Dios, en lo eterno. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén.